De hecho, me voy a ahorrar la introducción que había preparado y nada más voy a comentarles que la idea, creo que es una muy buena transición después de haber escuchado el panel anterior, movernos ahora a esta mesa que en esta construcción del programa le pusimos como nombre Memorias Heredadas, hijos y nietos del exilio republicano español, y que tenía, bueno, como objetivo, justamente después de la discusión que tuvimos sobre las memorias, pues ahora darle voz a hijos y nietos, hijos, hijas, nietos, nietas del exilio, y que en su dinámica, aunque Pablo y yo trabajamos en 3 preguntas que les voy a plantear, ya se había distribuido a los panelistas. Vamos a hacer una ronda de estas 3 preguntas, pero que queremos dejar espacio también para escuchar las voces. Y sí debo decir que, por supuesto, dado la gran comunidad que hay vinculada con el exilio en México, pues no fue fácil hacer la selección, pero también quisimos traer voces nuevas, ¿no? Y también quisimos traer voces generacionalmente nuevas. Como yo mencionaba, vamos a empezar con una serie de preguntas y tenemos 4 panelistas, cada uno de ellos tendrá 5 minutos por ronda. Voy a ser estricta con el tiempo a fin de que sí tengamos espacio para después abrir el micrófono a quienes nos acompañan. Leeré brevemente las semblanzas de cada uno de ellos. Magalí Muriá Tuñón es licenciada en Relaciones Internacionales por el Colegio de México. Es maestra en Comunicación Internacional de la Universidad de Boston y doctora en Comunicación por la Universidad de California en San Diego. Ha trabajado en los ámbitos de la cooperación internacional, la educación superior y la inclusión financiera en sectores gubernamentales, académicos y no lucrativos en Estados Unidos, México, Asia y Europa, y recientemente trabajó en el ámbito de la paradiplomacia como Senior Program Officer para la delegación del gobierno Cataluña en Washington, D.C. Bienvenida, Magali. Ana García Bergua, narradora, hija de padre y madre exiliados. Su padre, Emilio García Riera, nacido en Ibiza, fue un importante crítico e historiador del cine mexicano. Su madre, Alicia Bergua, de Egea de los Caballeros, fue por muchos años correctora de estilo en la SEP y en el Instituto Mora, y bueno, a ambos les debe haberse dedicado a la escritura. Entre sus novelas y libros de relatos y crónicas se encuentra Isla de Bobos, Rosas Negras, Postales desde el Puerto, Edificio, Fuego 20, Leer en los aviones, Waikiki, esta última a la limón con Alfredo Núñez Lanz. Becaria de Jóvenes Creadores del FONCA, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. En 2013 obtuvo el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz por su novela La Bomba de San José, el Premio Bellas Artes de Narrativa Colima para obra publicada en 2016 por la obra La Tormenta Hindú y otras historias, y además su obra ha sido traducida a varios idiomas. Desde los 80 colabora en diversas publicaciones, entre ellas en el Semanario Cultural de Novedades, En Este País, Letras Libres, Nexos y La Jornada Semanal, y actualmente escribe en el suplemento Laberinto de Milenio, la columna Usos, con H, Usos y Costumbres, y en Literal Magazine, Con Vistas al Mar, y en Letras Libres. Además, ha impartido talleres de narrativa en la Universidad del Claustro Sor Juana, en la SOGEM y en instituciones culturales de toda la República. Y su libro más reciente es La Escalera Eléctrica. También me da muchísimo gusto, siempre la veo en el taller literario Diana Morán, y bueno, pues ahora me gusta que nos encontremos en este espacio. Teresa Espinaza Jaramillo, licenciada en Desarrollo y Gestión Interculturales con preespecialización en Mediación Intercultural por la UNAM, trabajó en la Administración y Promoción de Ediciones Sin Nombre, fungió como coordinadora de proyectos especiales en la Dirección Ejecutiva de Diplomacia Cultural en la Secretaría de Relaciones Exteriores, que fue donde yo la conocí también. Trabajó en el Ateneo Español de México, en particular en el Centro de Estudios de Migraciones y Exilios de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, en México, y actualmente se desempeña como directora operativa del Jardín LAC, Lectura, Arte y Conversación en y para el Espacio Público,
Vizcaínas, un proyecto que combina espacio público, jardín, biblioteca pública, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y finalmente, Juan Luis Bonilla, librero y editor que se ha dedicado principalmente a la comercialización de libros académicos, universitarios, a través de la empresa familiar Librería Bonilla, la cual dirige desde 1990. Complementa el trabajo de sus librerías con el apoyo al desarrollo de colecciones de diversos sistemas bibliotecarios, principalmente de centros de investigación, ofreciendo materias especializadas, nacionales e importadas. En 2008 inició el proyecto editorial Bonilla Artigas Editores, dedicado a publicar el conocimiento creado en México, el cual tiene más de 200 títulos en su catálogo. Y en 2015 abrió el sello Bonart para libros de creación literaria y, bueno, por supuesto, actualmente presidente del Ateneo Español. Como yo comentaba, lo que buscamos con esta mesa es reflexionar sobre la memoria en torno al exilio y la forma que ha permeado las experiencias de vida, identidades y sentidos de pertenencia a generaciones sucesivas. Conjuntamos 3 preguntas guía para estructurar la discusión en el panel. Haré la primera. En este conversatorio buscamos reflexionar desde la memoria sobre los significados y reconstrucciones del exilio a través de la mirada de las segundas y terceras generaciones. Un aspecto de esta reflexión es la negociación de 2 identidades, la mexicana y la española, vinculada al exilio. Desde sus experiencias, cómo se construye la identidad mexicana desde la experiencia exiliar. Y iríamos en el orden en que las presenté. Empezamos con Magali. Gracias, Silvia. ¿Me oyen? Antes que nada, muchas gracias. Hace precisamente 30 años que salí del Colegio de México, soy de la generación número 13 y creo que no había vuelto nunca. Estoy muy emocionada de estar aquí y les agradezco muchísimo, Silvia, Clara, Pablo, y por haber organizado esto, y a Mariana Garduño también por toda la ayuda. Ok, ¿cómo se construyen las identidades? Bueno, hay miles de teorías al respecto, ¿no? La de la oposición al otro, las identidades híbridas, el idioma, la religión, etcétera. Yo encuentro que a mí me parece muy útil, en este caso, hablando del tejido y el bordado, hablar de la teoría del tejido. Recientemente les platico que por unos temas de salud que tuve me recomendaron que me pusiera a tejer. Y bueno, yo aprendí a tejer como mi abuela española me enseñó, con la aguja debajo del brazo. Y bueno, ustedes saben, cuando uno teje, pues combina puntos, ¿no? El derecho, el revés, el lacito, la trencita, y así también las identidades se van tejiendo con una combinación de narrativas generales que compartimos por un lado, pero también con experiencias concretas que vamos desplegando en la vida cotidiana. En mi caso, yo he vivido y crecido combinando ambas narrativas, ¿no? Por la parte española, bueno, por la parte mexicana, la narrativa que nos trae la escuela, la historia que aprendemos en los libros de texto, los partidos del TRI, muy importante, sobre todo si vive uno fuera del país. Y por el lado español, pues la memoria del exilio, la guerra, la derrota y la nostalgia de la cual se ha hablado tanto aquí, ¿no? Y otras narrativas que producen en los hijos y nietos de los exiliados un sentimiento de insularidad, que nos separa, digamos, del entorno donde crecemos. En mi familia, particularmente, hay un vínculo narrativo entre estas ambas narrativas, ¿no? Por un lado, el narrativo del enorme agradecimiento a México por haber ofrecido refugio a tantos miles de personas, por habernos aceptado y dando la bienvenida, y darnos la bienvenida, y por el otro lado también el inmenso orgullo como mexicanos por la labor humanitaria de nuestros diplomáticos, por supuesto la influencia del general Cárdenas, que no solo recibieron a los refugiados, sino que los fueron a buscar, ¿no? En el archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores están los expedientes,
Y en cada caso está toda la trayectoria logística, ¿no?, de las correspondencias entre los cónsules que iban encontrando al niño fulano en el orfanato tal, que reuniéndolo con el padre que estaba en el campo de concentración tal, gestionando los boletos de autobús, de barco, lo que fuera, y finalmente enviándolos a México. Iban como cazando Pokémones en la Francia ocupada, ¿no? Y eso es, por un lado, nuestros diplomáticos que plantaron cara al fascismo. Ahora, en la vida cotidiana, la identidad es mucho menos racional y es más pragmática. Por ejemplo, la comida, ¿no? Yo les comparto que yo probé el mole poblano por primera vez a los 13 años. Antes de eso, el mole para mí era una cosa abstracta que ensuciaba la ropa en los anuncios de Ariel. Y aquí les quiero hacer un pequeño rodeo que tiene que ver con mi trayectoria. En la frontera de Estados Unidos, durante los años 70, en un esfuerzo por mexicanizar la frontera, llegó la televisión mexicana. Entonces llegó la televisión mexicana y la gente de frontera empezó a ver, por ejemplo, los anuncios de los productos mexicanos, como por ejemplo el shampoo Caprice. No sé si se acuerdan del anuncio del shampoo Caprice. Pero ellos no conocían el shampoo Caprice no llegaba, no existían las redes de infraestructura para llevar ese mercado y esos productos a ese mercado. Sin embargo, sí se conectaban por medio de los medios de comunicación a esa comunidad imaginaria que es México, ¿no? Eventualmente, años después, empezó finalmente con las carreteras que se construyeron a llegar el shampoo, y de esa misma manera yo me veo a mí misma, ¿no?, que también la frontera tenía un carácter insular muy fuerte, compartiendo, siendo miembro de esta comunidad imaginaria que es México por un lado, pero también materialmente separada en todas esas cosas pequeñas de la vida cotidiana, ¿no? La gente a mí me dice que conmigo nunca se sabe qué identidad va a salir, que nunca se sabe por dónde va a brincar la rana, básicamente, que no hay forma de predecirlo, ¿no? Y yo lo que digo es que van saliendo los puntos de ese tejido, que quizá desde fuera se ve de una forma muy aleatoria, pero para uno, como parte del exilio, tiene una lógica impecable, y que además se ha ido nutriendo con los lugares donde he vivido. Después de vivir en Asia, me quito los zapatos al entrar a mi casa, celebro el Thanksgiving todos los años. Y bueno, al final, volviendo a la insularidad, yo siempre digo que el ser descendiente de exiliados es en cierto modo haber vivido en una isla, diferentes al entorno pero distantes del origen. Y a medida que crecemos vamos construyendo puentes que nos conectan con el país que nos acoge y lo hacen parte de nosotros. Pero siempre existe esa tensión, siempre vivimos en esa tensión entre lo que nos separa y los une, y lo que nos hace iguales a unos, distintos a otros, y viceversa. Hola, ¿qué tal? Sí, está prendido. A ver, déjame checar. A ver, por aquí. ¿Ya? Pruébalo. Ay. Es que para la tecnología soy muy mala. Pues muchísimas gracias Silvia, gracias Juan Luis por, supe que dijiste que, muchas gracias por esta invitación, pues es un honor y les confieso que yo estoy acostumbrada a que sea mi hermana la que hable del exilio, porque ella es la que escribe poesía y tiene mucho el tema del exilio, pero y de alguna manera me tocó mucho el tema, sobre todo esto de la memoria y la adaptación a México. Mis padres, bueno, la familia de mi padre eran maestros, venían de Cataluña, y la de mi madre básicamente campesinos, aunque mi abuelo era comerciante, muy listo. Y se conocieron aquí en la Juventud Socialista Unida, en la JSU, famosa, que había bailes y zarzuelas y no sé qué tantas cosas contaban, y ya en este ambiente de exiliados, del que habló un escritor que se llamaba Otaola,
que estaba así como muy, muy cercano, y mi padre muy cercano pues a toda la intelectualidad que vino del exilio, a Tomás Segovia, a José de la Colina. Entonces, digamos que la nuestra era una isla dentro de la isla, ¿no? Esta isla de los hijos de intelectual, también de los que íbamos al Madrid, al Vives. Yo hasta fui a la escuelita activa del profesor Costelló, todo un producto experimental de la educación pues de los exiliados y de la izquierda. Y eso pues te conforma de cierta manera como alguien que pertenece. Yo he escrito al respecto de pertenecer ya no tanto a un país, porque cuando he viajado a España ha sido muy difícil para mí reconocer todas las historias de mis abuelos y de mis tíos, mis padres, en esa España concreta. He ido a la España del franquismo, a la España de la democracia en el 85, cuando el temblor, he regresado ya en los 2000, y siempre me pasa que yo digo, no, pues este es otro país, o sea, esto no es España, no es la España de la que vienen mis padres y de la que yo provendría en una especie de contingencia, de accidente de la historia, ¿no? Que hace que uno surja un poco como una especie de planta, y se plantó la semilla en el camino y pues apareció, ¿no? Pero no hay como un sembradío, una raigambre, más que la historia de la guerra española y la historia del exilio. Entonces es la idea de venir más que nada de una historia, más que de un lugar concreto. Y con eso he vivido un poco siempre. Mi padre, yo creo que él estaba muy agradecido, siempre decía mi general Cárdenas, porque bueno, como todos los exiliados, pues como decían hace rato, fue un exilio organizado y fue pues una maravilla que salvó a muchísima gente. Y él siempre decía pues que uno tiene que retribuir, ¿no? Y su manera de retribuir fue escribir la historia del cine mexicano, que a muchos no les gustaba porque decían que como un español se ponía a hacer la historia del cine mexicano, pero bueno, no se ponían a hacerlo película por película como mi papá, y vio hasta las de Capulina y decía, me las pagarán. Pero digamos que había esta idea de retribuir al país, de dar, de hacer algo, ¿no? Y de hacer, que yo creo que muchos intelectuales del exilio, de todos los exilios, porque en la época que a él le tocó, digamos, los intelectuales de los 60, pues estaba Mutis, estaba García Márquez, había gente de muchos lugares, y todos ellos, Vicente Rojo, que era muy amigo de mi padre, y todos ellos tenían esta idea pues de contribuir, de hacer algo en México, ¿no? Y yo creo que eso fue lo más importante, lo que nos heredaron. De hecho, yo tengo un poco también esa sensación. Muchas de mis novelas pues abordan la historia de México, que me interesa mucho, me apasiona incluso, y creo que en eso he tenido la oportunidad de configurar lo que podríamos llamar una mexicanidad, ¿no? Digamos, pensando que uno puede colaborar, que uno puede hacer cosas aquí. Cuando traté de publicar en España, porque Volpi y todos se fueron a las grandes editoriales y pues todos queríamos el relumbrón, y me di cuenta que ahí no tenía lectores, o sea, que no era algo que nos entendiéramos, ¿no? No manejaba yo sus códigos, aunque sé cesear muy bien y tengo una ortografía impecable gracias a la educación española, pero digamos que yo soy más de aquí en ese sentido, ¿no? Guardo, de niña me acuerdo que ceseábamos en la casa y salíamos a la calle y hablábamos con la S, era una cosa totalmente loca. Pero creo que al final pues lo que ha ganado ha sido la memoria, y en el caso de mi padre está clarísimo, y México, ¿no?
finalmente pues sí somos más mexicanos, ¿no? Esto. Hola, muchas gracias por la invitación y me pareció muy interesante armaron el encuentro porque escuchábamos las ponencias, no sé si les habrá pasado lo mismo a los de esta mesa, pero resonaba muchísimo todas las investigaciones. Yo estaba pensando como, eso soy yo, como yo me identifico con eso, ¿no? Entonces, yo el otro día en el Ateneo, en la conferencia de Luis García Montero, hubo un pequeño debate de si los hispanomexicanos son mexicanos, y yo inmediatamente pensé, yo soy mexicana, yo nunca he puesto en duda mi identidad como mexicana. A partir de eso, creo que vale la pena decir que yo siento que pertenezco de cierta manera a un exilio doble. Por un lado, mi madre, que es colombiana, y por otro lado soy nieta de un español republicano, de un exiliado, que no es lo mismo que ser nieta de un español a secas. Eso lo digo porque muchas veces he recibido incluso cuestionamientos hacia por qué realzo mi identidad como descendiente exiliada. Me han dicho, creo que hay una lectura donde en un país tan complejo como el nuestro, que tiende a crear como unas nociones de élite, se cree que a lo mejor realzas una identidad como de la hispanidad, como algo superior, etcétera, y sí creo que las nuevas generaciones están cuestionando mucho estos privilegios que te dota pertenecer a estos grupos sociales. Entonces pensábamos cómo acercar a gente al Ateneo joven. Yo estuve trabajando en el Ateneo y nunca lo logré, pero ahora pienso que tiene que volver a ser ese espacio de politización, no solo en la memoria y no solo en el recuerdo, sino un espacio donde los jóvenes y los estudiantes, y entiendo que lo están empezando a hacer, me da mucha alegría ver ahí al Vives, esta sensación de un exilio doble para mí es muy distinta, porque la migración colombiana, el exilio colombiano no es considerado oficialmente como tal, no hablamos de un exilio colombiano a pesar de décadas de guerra, décadas de desplazamiento interno e internacional. Entonces, en cambio, el español está muy asumido y se sabe, y la gente sabe qué hablas, y además yo estudié en el Luis Vives y después mi primer trabajo fue en el Ateneo, entonces creo que soy un caso muy particular en el que siempre estuvo presente, no solo por la historia familiar, que también es muy curiosa porque mi abuelo era catalán, hablaba catalán, pero nunca le transmitió el catalán a sus hijos como tal, ¿no? Mi papá es traductor y sabe catalán, pero tampoco nos enseñó a nosotros. Entonces, yo a veces se escapa esa fantasía de decir un día me voy a ir a España y voy a aprender catalán y voy a estudiar allá, y resulta que no puedes, y no puedes, me pareció muy interesante. ¿Perdón? No, yo sé que hay clases, pero me refiero a que, por ejemplo, estas que pensábamos hablarlo más adelante, pero esta carencia de políticas de retorno integrales que consideren que, por ejemplo, para un latinoamericano, pagar un vuelo para cruzar el Atlántico y llegar, o sea, no basta con repartir nacionalidades para ser español, ¿no? Entonces, y para tener como un ejercicio pleno de tus derechos, más allá de que podamos votar. Bueno, yo estoy orgullosa de ser descendiente de personas que muy de avanzada lucharon por derechos que hoy consideramos básicos. Y estoy orgullosa, además de esa herencia antimonárquica que nos brindaron, a pesar de ahora tener la nacionalidad y al parecer ser súbdita de un sistema que no comparto y que no entiendo, ¿no? Y que en estricto sentido a mí, por ejemplo, me ha causado una serie de digamos, impedimentos en tanto, por ejemplo, para pertenecer al Servicio Exterior Mexicano tendría que renunciar a la nacionalidad española, y es un debate interno porque uno dice, eso no es algo que por derecho corresponde, y que además, yo pienso, ¿qué pensaría mi abuelo? ¿No? Como mi abuelo habría querido que yo tuviera esta nacionalidad, cuando además creo que he votado más veces en España por todo lo que hubo de las elecciones que en México, y he ido una sola vez en mi vida a España. Entonces también es cómo retornamos a una identidad o la cultivamos, cuando yo creo que en mi caso, porque no podría hablar por los demás, pero en mi caso no está relacionada como tal con España, sino con el exilio y con lo que representa y con una lucha antifascista que es vigente
y es vigente en México, en la Cuauhtémoc, cuando quitan los letreros, cuando, ¿sabes? Cuando estamos borrando la identidad popular del país, y es vigente con lo que estamos viviendo. No hay guerra pequeña, no hay guerra lejana lo suficiente. Entonces, para mí es más vigente que nunca pensar en esos ideales de la República, y por eso me identifico. Sí, a veces desde la nostalgia, pero principalmente desde una lucha política que considero que está más viva que nunca. Gracias, Silvia. Hace un rato se me olvidó darle las gracias y mandarle un abrazo a Clara Lida. Perdón, Clara, muchísimas gracias. También agradecer al equipo del Colmex que ayudó con la organización de este encuentro, que han sido súper amables. Bueno, ¿cómo se construye la identidad mexicana desde la experiencia exiliar? Experiencia exiliar, yo pensé inmediatamente en Pablo Yankelevich, dijo ese término, experiencia exiliar. Bueno, es muy académico, pero sí, a mí me costó muchísimo trabajo construir mi identidad mexicana, porque nací en un lugar, bueno, una casa en donde vivíamos con mis abuelos que eran exiliados, mis dos padres eran también exiliados, y pues nunca te explicaron qué es lo que estabas viviendo. O sea, por lo menos mi madre cuando llegó sabía que había llegado exiliada y que entendía. Yo nací ahí y no entendía nada, y realmente era muy complicado porque cuando iba y luego fui al Colegio Madrid, entonces el círculo se cerraba aún más sobre estas cosas. Y para explicar un poco también esto, quiero utilizar mal citado un verso de Alicia García Bergua, que dice algo así: me costó mucho tiempo darme cuenta que los miedos de mi madre no eran míos. Eso es algo muy difícil, o sea, en mi caso particular sí había una especie de neurosis que estaba alrededor de la casa, que era un círculo muy cerrado donde era muy extraño que pudiéramos ir a comer a casa de otros amigos o recibir amigos. Era básicamente la escuela, era la casa, la escuela y la librería, eso sí, a fuerzas. Y entonces hasta la fecha sigue siendo igual. Yo no sé cuándo voy a poder quitarme ese. Y ahora está el Ateneo, que también es otro. Entonces sí, o sea, la construcción de la identidad mexicana para mí, y yo creo que también para mis hermanos, fue bastante complicada porque no entendíamos qué es lo que sucedía, no teníamos suficiente información. En la casa, por ejemplo, tampoco o sea, uno entendía más o menos, pues, todo el tiempo se hablaba exactamente del exilio, de esa España que dice Ana, que es un ente figurado, que en realidad no existe, que cuando uno va a España no se la encuentra, pero todo el tiempo se hablaba de esta construcción imaginaria, pero no te explicaban de dónde venías y por qué tu abuelo tenía que haber salido o por qué tu madre tenía no sé qué. Todo era como… Y eso evidentemente complicó mucho para mí la construcción de mi mexicanidad, que ahora, al igual de que lo que dice Ana, que más o menos somos de la misma generación, pues sí, tengo mucho más arraigada que la española, ¿no? O sea, evidentemente sí, y como dice Tere, digamos, mi hispanidad es exiliar, digamos, para seguir el término de Pablo. Entonces, pues en fin, yo diría eso, o sea, sí fue un problema, sí ha sido un problema, y hasta la fecha, quizás mi vuelta hacia el Ateneo Español me sale quizás más barato que la terapia. Entonces, pues bueno, estoy tratando de resolver muchos asuntos todavía sobre la definición de mi mexicanidad, que la verdad, pues sí, yo acepto, a diferencia de mis hermanos, de mis hermanas y de mi hermano, que ya no viven en México, que han decidido irse a vivir a otros países, pues en fin, es un poco nada más. A España 2 y a Inglaterra 1. Ya está también difícil.
Bueno, pues muchos puntos. De entrada, uno, la vinculación con muchas movilidades y migraciones, no nada más con una que se acaba con la llegada a México, entre quienes comparten esta mesa y en sus familias. Bueno, la segunda pregunta era, teníamos la intención de llevarlo justamente un poco más ubicado también en lo que comentaba Luca Chao, al contexto actual y lo que está pasando a nivel internacional de esto, de las ciudadanías globales y de las múltiples ciudadanías, ¿no? Son 2 décadas de este siglo, principalmente donde hemos visto la emergencia de esta figura del ciudadano global, que tiene 2 o más nacionalidades. Tere, pues supongo que en tu caso tendrías de hecho más de 2 nacionalidades, y también a un cambio, bueno, oímos el cambio en la legislación española, pero también un cambio en la legislación mexicana que fue muy importante en torno a la doble nacionalidad en 1998, que se conjunta a las iniciativas legislativas que ya escuchamos, tanto la ley de la memoria histórica y ahora más recientemente la ley de la memoria democrática, pero que sí ha llevado a una mayor presencia de ciudadanos duales, ¿no? Mexicanos y españoles. Y entonces la pregunta aquí es si consideran que esta opción de la doble nacionalidad es un proceso, o sea, ¿cómo se ve la adquisición de la nacionalidad? Así como decían, ¿por qué la memoria? ¿Por qué esta recuperación de la doble nacionalidad? ¿Es un proceso? ¿Se ve como un proceso que permite habilitar derechos? ¿Está asociada a una reivindicación identitaria? ¿Consideran que habría alguna diferencia en la construcción de la identidad española entre los descendientes del exilio y los que no han estado vinculados al mismo y que han optado por obtener la nacionalidad española? Y bueno, pues ya Luca Chao de alguna manera también lo anticipó con este universo de dobles ciudadanos en donde pues los republicanos, decía ella, son 35%. Entonces propongo que ahora empecemos por Ana y vamos… Ahorita va al panel y después lo abrimos al… Ana. Pues yo me tocó adquirir la nacional, recuperarla, ¿no? Sería en este caso, yo tuve que renunciar de niña a la nacionalidad española, por los 2000 la recuperé a través de mi padre, porque es cierto, a través de las mujeres no se podía, lo cual me parecía de una injusticia horrenda, ¿no? Y pues sí la tengo un poco por este afán, ¿no? De, bueno, a ver, yo soy española también y llego a España y entro con el pasaporte y ya casi voy a bailar ahí flamenco, pero siento también como que no hay más participación de uno, más vida legal de uno como español, bueno, además de votar, ¿no? De mandar el voto, que uno pues hay que informarse y votar pues de la mejor manera, porque es la idea, estás votando para otros, estás decidiendo la vida de una comunidad que no es la tuya, y eso a mí se me hace como el triple de responsabilidad. O sea, les vas a fastidiar la vida desde México. Entonces, bueno, es como, me parece como más responsabilidad. Y confieso que algo que me ha ayudado mucho el pasaporte español ha sido viajar a Estados Unidos. Sé que esto no se debe decir, pero ya lo dije. Pero sí también, y a Canadá, porque allá pues uno es como mexicano eres de segunda, y como español ya eres un poco más confiable para los gringos, ¿no? Entonces, bueno, tiene esa parte, pero sí me gusta tenerlo, pero siento que como que falta algo, una de asumirse plenamente como ciudadano de España, ¿no? Pero bueno, hasta ahí. Creo que justamente uno busca también, no solo por una restitución a partir de un ejercicio de memoria y de justicia transicional, si se pudiera ver como parte de un proceso de justicia transicional, pero porque busca ciertos beneficios. Entonces sí creo que hay una diferencia entre los ciudadanos que sin una historia como de reivindicación política buscan esa nacionalidad
por ser un pasaporte del norte global que te da todos los beneficios que nos imaginamos y otros más. Bueno, quiero parafrasear un poquito a Chabela Vargas y decir que por mí cada quien puede ser de donde se le dé la gana, no estoy diciendo que eso está mal, solo creo que es distinto y que parte de un lugar distinto y por lo tanto se habita distinta esa identidad doble, ¿no? En mi caso, por ejemplo, la nacionalidad colombiana siempre me han dicho, ¿y eso para qué? ¿Para qué la vas a pedir? ¿Para qué la vas a sacar? Solo te va a traer problemas, ¿no? Yo no es algo que afirme, solo es lo que en general se me ha dicho. En cambio, la española, yo tenía unos 13 años cuando la sacaron, no fue mi decisión. No fue mi decisión y si la tuviera que tomar hoy en día me plantearía efectivamente si sacarla o no. ¿Por qué? Porque creo que se fue el embajador, me lo espantó Jorge, pero sí es verdad que hay una noción en la que hay españoles de origen y españoles nacidos. Y los españoles nacidos sí tienen una serie o derechos completos, en cambio los de origen tendríamos, evidentemente esto es por un tema de contribuciones fiscales, pero tendríamos que vivir 10 años para poder recibir, en el caso de mis padres de la tercera edad, una pensión. En cambio, los mexicanos, mi mamá es nacionalizada mexicana y recibe una pensión universal de adultos mayores, sin importar cuántos años o no ha trabajado. Entonces, me parece que ahí hay algo que tenemos que cuestionarnos, porque realmente sí en la práctica hay una diferenciación. Y yo, pues, como decía, no fui únicamente ido una vez a España, pero me ha pasado con españoles acá en México que no están relacionados con el exilio y que han migrado a México por diversas razones, que les somos muy ajenos, les somos muy raros, no entienden por qué a lo mejor el 12 de octubre no es nuestra fiesta nacional, ¿no? Porque es el 14 de abril, ¿qué es eso del 14 de abril, no? Y creo que eso es muy problemático y tenemos que planteárnoslo y ser un poco autocríticos como comunidad también, para entender cómo estamos insertándonos allá e insertándonos aquí. Creo que el tener que explicar y justificarte como por qué existes constantemente, sí es un ejercicio discriminatorio y no lo deberíamos negar, ¿no? Porque creo que sería ingenuo también de nuestra parte como comunidad del exilio pensar, bueno, estos gobiernos nos han creado estas leyes y han abierto estas puertas y entonces ya tenemos ese lugar, esa ciudadanía y no es real, no es real en términos no solo de los beneficios de un Estado benefactor o un Estado de cuidado, sino no tenemos la capacidad de ir, ¿no? O sea, incluso nos conviene, gracias al pasaporte español, estudiar en otros países de Europa que no cobran el pago de las maestrías, por ejemplo, ¿no? En cambio, si quiero estudiar en la Universidad Autónoma de Barcelona, tengo que pagar 6.000 euros, que 6.000 euros en México es muchísimo dinero, ¿no? En España también, pero con el tipo de cambio a nosotros se nos triplica. En cuanto a horas de trabajo, en cuanto a muchas cosas. Entonces creo que ahí sí hay una diferenciación y que tenemos que pensarla y pensar qué tanto se busca esa asimilación o no y por qué. Yo creo que en todos estos procesos no hay nada inocente, ¿no? Entonces, ¿por qué efectivamente quieren? Bueno, yo justo cuando estábamos en el Ateneo recibimos al actual presidente de gobierno cuando era candidato porque quería dialogar con la comunidad del exilio y le dijimos, tienen que crear políticas, no es justo que solo vengan a buscar nuestros votos. Que yo coincido en que al menos el sector del exilio en esa época era entre PSOE y Podemos el 90 y tantos % y estábamos todos muy decididos a votar y muy claros, pero es muy complejo cuando realmente no tienes nada allá. O bueno, en mi caso, habrá quien tenga familia allá. Yo tengo unas primas lejanas que no conozco, pero claro, voy a Moncada y se me acercan a hablarme en catalán, gente que me dice que son mis tíos abuelos y no tengo ni idea de quiénes son, ni sé catalán, entonces no les entiendo. Y es como ese desarraigo constante que sientes. Gracias, Tere. Bueno, también hablaste en tu primera intervención un poco de lo que implica la doble nacionalidad desde México, ¿no? Que también tiene
algunas restricciones en términos de, o sea, implica algunas restricciones. Tú ya mencionaste una que es el acceso al servicio exterior mexicano de carrera, ¿no? Juan Luis. Bueno, hay muchas cosas que comentar y la verdad es que sería quizás bueno discutir o alargar lo que han dicho, pero bueno, voy a concentrar un poco en las preguntas. Mis padres, cuando yo nací, mis padres tenían las dos nacionalidades. Cuando yo, en mi casa, tenían la nacionalidad española y la nacionalidad mexicana. Entonces, el concepto de nacionalidad no era algo, se convierte, es un poco feo en ese sentido, es decir, es como una herramienta, es una herramienta de movilidad, ¿sí? Entonces, para nosotros, pues en fin, va más allá exactamente del pasaporte o de votar, o sea, pues éramos españoles. Ayer platicaba de nuevo con mi hijo, que es bastante más inteligente que yo, y me hablaba de la tortilla de papa y que pues claro que todo el tiempo estamos en España, ¿no? Y que, o sea, comimos mole, pues como dice Magali, a los 13 años, o sea, ¿no? Entonces, bueno, la nacionalidad se vive de una manera, pero hay que entender qué es la nacionalidad y qué es de repente estos instrumentos que son los pasaportes para poder moverte. Creo que son dos cosas también diferentes, ¿no? Y para no alargarme mucho, yo creo que, digamos, para estos españoles o descendientes de españoles que vivían aquí, que no son exiliados, pues cada quien tendrá su razón de ser. También esta es una pregunta muy personal, ¿no? O sea, cada quien lleva su nacionalidad, como me pongo el saco, o sea, no sé, cada quien lo hará, pero yo supongo que sigue siendo eso, como decía Tere ahora, la facilidad de entrar en otro tipo de servicios y de cosas, ¿no? En fin, más o menos, ¿no? Magali, para cerrar esta ronda. A ver, yo voy a empezar por la segunda parte de tu pregunta, si hay diferencia identitaria entre los españoles, los que tenemos la doble nacionalidad por ser hijos del exilio y los que no. La verdad es que es una línea, lo decía, que por cierto, después de haber oído a Luca, me siento como rata de laboratorio, o sea, pero bueno, la línea es muy difusa y a la vez va mutando, ¿no? Y hay muchas cosas en común entre las dos comunidades. Yo creo que, y a medida que va pasando el tiempo y que las oposiciones políticas y los pesos políticos también pierden fuerza, pierden visibilidad, pues también hay más puntos de contacto. Pero hay una enorme diferencia, ¿no? Y me encantó también, Ana, en ese sentido lo que dices. Cuando se perdió la guerra de España, los abuelos iniciaron una guerra distinta, que, bueno, no fue tan sangrienta, pero fue muy larga y muy dura, y fue la guerra contra el olvido. La guerra contra el olvido en un contexto donde España y el resto del mundo querían desesperadamente olvidar. Y vino ese pánico porque los hijos y los nietos olvidáramos lo que habían sido y por lo que habían luchado. En su lecho de muerte, mi abuelo materno se lamentaba de eso, se lamentaba no solo de haber perdido la guerra, sino de la forma en la que se les enterró como verdad incómoda a los refugiados, como casi se les veía como obstáculos de la reconciliación en España durante muchos años. Y me dijo, nunca te olvides que tu abuelo fue un comunista español. Y por supuesto que no me olvido. En mi familia, esta guerra contra el olvido se libró sistemáticamente de muchas maneras. Las sobremesas fue parte de eso. Se crearon núcleos de valores que se transmitieron con un amor inmenso por los hijos y los nietos.
Y con el estudio de la historia, la discusión de las ideas y el trabajo creativo, cada familia tuvo su forma de ir librando esta batalla contra el olvido. Y ahí está precisamente el truco. Nosotros somos los hijos y los nietos de los que no pudieron fusilar. Somos los sobrevivientes en cierto sentido. Y por ese amor que recibimos, tenemos la responsabilidad de no permitir que lo que fueron se pierda en el olvido. Cada quien lo hace de forma distinta. Yo he ejercido la ciudadanía española que me da derecho al voto y cada vez que he votado lo hago con plena conciencia de que estoy votando por ellos, por reivindicar su presencia y sus valores e impedir que esta guerra contra el olvido también se pierda. Yo creo que les debo a mis abuelos eso y más. Vamos a una tercera y última ronda y después abrimos a todos los participantes. Ya Carmen se apuntó, si hay alguien más. Entonces esta última, y creo que lo que como cierra Magari es una transición muy natural hacia la última. El conversatorio justo lleva este título de Memorias Heredadas, ¿no? Entonces la pregunta es desde su perspectiva, ¿quién es el custodio, la custodia de la memoria? ¿Cómo se transmite o se reconfigura a través de las generaciones? ¿Y cómo imaginan que se seguirá transmitiendo o no se seguirá transmitiendo la memoria en torno al exilio? Empezamos ahora con Tere. Ok. Bueno, yo quisiera aquí hacer, digamos, como dos caminos, dos anotaciones. Una, solo porque además están aquí, para mí el exilio tiene que ver también con maestras y maestros, con formadores, con gente que nos ha enseñado muchísimo. Aquí hay 3 personas de mi mundo profesional súper importantes: Carmen Tagüeña, María Luisa, Jorge, y bueno, una gran profesora, la doctora Serrapuche, que también fue profesora mía en la universidad y su clase fue maravillosa de patrimonio cultural. Entonces yo creo que también el exilio está marcado, bueno, vengo del Vives, 15 años en una escuela del exilio, por supuesto que hizo que tenga esa influencia desde las maestras, pero también es algo que en toda la experiencia del Ateneo se repetía una y otra vez: las maestras del exilio, las maestras, y eso es muy importante. Ahí el papel de la educación, como se siguió transmitiendo y que siguen teniendo las escuelas del exilio todavía. Bueno, sobre quién es el portador de la memoria, aquí yo trato de recordar siempre a Susan Sontag para decir que todo ejercicio de memoria colectivo es político, porque estás diciendo esto importa, y como esto importa, lo tengo que nombrar para poderlo recordar y que tú también lo recuerdes y que sepas que esto importa. Entonces, bueno, pues para mí, lo decía hace rato, el ejercicio de memoria no solo del exilio, sino de la Segunda República, entender en qué consistía el proyecto de nación de la Segunda República es muy importante. Es muy importante porque estamos apostando por otras formas de llevar los estados, los gobiernos, de poder, digamos… Yo creo que es que para mí el tema monárquico en España es muy difícil, es muy ajeno, me cuesta muchísimo, no entiendo del todo por qué no es una lucha más constante, ¿no? ¿Por qué no? Yo sé que hay luchas de las comunidades autónomas y tal, pero si en México tuviéramos un monarca, yo creo que, no sé, no es inimaginable, ¿no? Pero bueno, es obviamente de toda la construcción histórica de los estados, pero bueno. Bueno, yo creo que es por esa importancia, lo decía, no hay guerra pequeña, no hay guerra lo suficientemente lejana, todo lo que le ocurre a la humanidad nos ocurre a nosotros, y esta frase que ahora hemos escuchado tanto, nunca más es nunca más para nadie, y eso no está ocurriendo. Estamos ante un momento histórico en el que pueden suceder muchísimas cosas, está sucediendo un genocidio terrible. Creo que no pudo ser en el auditorio porque hay una protesta de los estudiantes al respecto. Me parece también muy simbólico ese hecho, que tengamos que movernos cuando podríamos también a lo mejor haber hecho un ejercicio de dialogar, o podríamos después proponerlo de dialogar también
sobre el fascismo hoy en día y las luchas antifascistas del pasado y de las que venimos. Entonces, bueno, también para mí como mexicana es importante recordar que México fue un país justo y solidario, que fue un país con diplomáticos extraordinarios, como todavía los hay, que pusieron sus vidas en riesgo para proteger a otros, y esta labor de la diplomacia se ha escrito mucho, hay muchas investigaciones al respecto. Nosotros en el Ateneo teníamos siempre nuestro Gilberto Bosques en la mesa, es literalmente una escultura miniatura de Gilberto Bosques, pero ¿lo saben los jóvenes? Me lo pregunto, ¿lo saben los nietos? Digo, yo creo que me invitaron por ser como la más joven, pero ya tengo 30, ¿qué saben los de 20, 15, ¿no? Las nuevas generaciones, los centennials? El Ateneo necesita un TikTok, ¿no? ¿Cómo vamos a difundir? Tenemos que hablar los nuevos lenguajes también, y yo creo que… Ya lo puedes abrir tú. Y creo que es importante entender la dimensión del exilio y comunicarla, porque cuando permites que una comunidad del exilio en México se integre sin obligarla a una asimilación, porque no es lo mismo integrarse a una comunidad que una asimilación forzada, suceden procesos de transculturación que enriquecen a las sociedades y que nosotros en México lo pudimos ver. Y esto es muy importante también para los mexicanos que estamos enfrentando también. Hay muchas migraciones actuales que no vienen con ese apoyo estatal y que son también personas muy trabajadoras y muy valiosas que también merecen una oportunidad igual que la tuvieron nuestros abuelos y abuelas. Bueno, también es importante que los mexicanos necesitamos saber que históricamente hemos sido un refugio. Todos los que estamos aquí seguramente lo tenemos claro, nos importa, porque venimos de gente que se refugió en México, pero yo creo que no es algo que es tan sabido y que deberíamos difundirlo más, sí desde la memoria, pero también desde la actualidad, y cuestionar por qué hemos dejado de hacerlo. En el Ateneo se acercaron de un proyecto muy interesante que se llamaba Proyecto Javesha, que creo que sí lo lograron y lo ejecutaron, pero cuando se acercaron estaban iniciándolo, y era para traer jóvenes sirios a México para que estudiaran y se formaran, y lo hicieron con la UP, porque fue quien dio, creo que, los recursos. Pero bueno, el punto era que pudieran regresar a Siria pensando que un día la guerra iba a acabar y iban a necesitar arquitectos, ingenieros, doctores. Claro, entonces toda esa juventud que no se está formando, ¿dónde está? ¿Qué fue lo primero que se enfrentaron y fue muy difícil para ellos sortearlo? Por supuesto, las noticias de México en el extranjero no son bonitas. Decían, ¿cómo estoy huyendo de un país en guerra y voy a ir a otro? No querían venir a México, les costó convencerlos de que México no es otro campo de guerra. Entonces, creo que tiene que ver con nuestra realidad actual el que recordemos esto y apostemos por ese otro México que es refugio y del cual los mexicanos no tienen tampoco que huir, porque sí estamos en unas condiciones pues muy delicadas, ¿no? Y creo que todos lo sabemos. Gracias, Teresa. Les voy a contar y a ver si Clara lo toma como posibilidad para futuras cátedras, que una de las discusiones que tenemos con el grupo de migración desde los estudios de la sociología de las migraciones, como decía Luca Chao, es la transferibilidad de la experiencia de integración de los exiliados a otros grupos, ¿no? Por ejemplo, ahora con las migraciones centroamericana o haitiana, y es un debate que tenemos, la excepcionalidad de la migración del exilio con lo que estamos viendo hoy, y decir que, por ejemplo, ahora con la situación en Centroamérica, abrimos una cátedra Centroamérica que abrimos en México siguiendo el modelo de la Universidad Nacional de Costa Rica para también apoyar la llegada de profesores. El único catedrático que hemos tenido ahora es un profesor muy joven nicaragüense en Misquito, de la universidad que está en la UCA y que se cerró. Entonces, bueno, pues son las necesidades, no terminan, ¿no? Tú hablaste del proyecto Javesha, pero está también el proyecto, bueno, ahora el tema de lo que está pasando en las universidades en Palestina. Entonces, bueno, pues es un proceso que no termina. Juan Luis, perdón, me tomé unos minutos. No, está muy interesante, muy bien. Bueno, estas cosas acá, ya. Pues bueno, estas son claramente las preguntas que nos hacemos justo ahora en el Ateneo, ¿no? ¿Quién es el custodio de la memoria y cómo involucrar a las siguientes generaciones
en el manejo del exilio. Pues bueno, nosotros creemos en el Ateneo que nosotros tenemos una responsabilidad ahí, ¿sí? O sea, no somos los únicos, creo que esto va, como decía hace un momento Tere, los maestros, las escuelas, todas las instituciones, las comunidades llevan las memorias, sus propias memorias, y los individuos de manera también natural llevan la carga de esta memoria. Y a veces y se hila un poco con lo siguiente, como siendo los individuos, o sea, como de repente las siguientes generaciones se van a empezar a relacionar con el asunto del exilio. Pues yo creo que las casas y las escuelas también transmiten de alguna manera algo de esto, pero también son decisiones personales, ¿no? En la medida de que los individuos vayan buscando sus orígenes, se encontrarán con eso. Habrá mucho que se pierda, habrá mucho que no se pierda. Nosotros, por ejemplo, en el Ateneo estamos tratando de llegar a estas nuevas generaciones, porque sí nos interesa mucho que la cuarta, ya no solo la tercera, que la cuarta generación se involucre en el asunto, y lo que entendemos es que no podemos seguir haciéndolo como lo hacía la segunda generación, con tertulias, con lecturas de libros, o sea, con reuniones. El 14 de abril hicimos la fiesta la comida por la Segunda República, y yo pues obligué a mis hijos a ir. Y entonces fueron gustosos, se las pasaron muy bien, pero se sintieron súper ajenos, o sea, todavía no tienen ningún tipo de relación con eso, ¿no? Me parece que tienes razón, o sea, creo que hay que meter otras redes sociales, creo que hay que levantar otros proyectos. Lo que nosotros vamos a tratar en el Ateneo, que parece anuncio de partido político, es, vamos a empezar a tratar de generar financiamientos para proyectos. Entonces, pues que los jóvenes que no necesariamente tienen que trabajar temas de proyectos y que no necesariamente tienen que estar relacionados familiarmente con el exilio, pues podamos ir beneficiando proyectos, tratar de gestionarlo, ¿no? Esta es una de las cosas que estamos haciendo. También otra de las cosas que queremos hacer justo en estos días, porque el Ateneo está al lado, en una zona de la Colonia Juárez, en donde tenemos campamentos de migrantes, bueno, no solo haitianos, centroamericanos, o sea, es muy impresionante cómo van cambiando, o sea, de una semana a otra no te encuentras a los mismos, o sea, realmente la cantidad de migrantes que hay es tremenda. Entonces hablaba yo con la directora del proyecto de educación que tenemos, y ella me decía, oye, tenemos que iniciar ya un proyecto para los niños de los campamentos. Entonces, a partir de las siguientes semanas estamos tratando de generar un proyecto para que en las aulas que tiene el Ateneo junto con la UNED podamos estar dando algunos cursos para estos niños migrantes, ¿no? Y que invitemos también a jóvenes a que de repente ayuden en estas labores, ¿no? En fin, es un poco eso. Gracias, Andrés. ¿Quién es el custodio de la memoria? Luego pasa, ¿no?, que en familias hay un miembro de la familia que es como el que se autodenomina el custodio, ¿no?, y es el que va y estudia todo, pero en realidad hay tantos custodios como memorias hay, ¿no?, a mi modo de ver. Y además estas memorias pues se van desplegando de generación en generación, se van creando, se van transformando. Un ejemplo es algo que creo, no estoy segura, pero me parece que no se ha abordado mucho en los estudios del exilio, y es el tema de la salud mental. O sea, tú estás hablando de que llegó hordas de gente deprimida, ¿no?, de gente deprimida y gente traumada, ¿no?, traumada después de vivir horrores, pues algunas veces muy gráficos, ¿no? Y no sé si ese es el caso de los otros nietos de exiliados. En mi caso, la manera en la que se contaban esas historias a los nietos fue radicalmente distinta a cómo se contaban a los hijos, ¿no? El caso de mi tío, que escapó de Rusia, que estuvo varios años en un gulag,
contaban, y mi madre recuerda, ¿no?, estar saltando en los sofás de la sala por la ansiedad que le daba escuchar cómo en el comedor estaban hablando de las atrocidades, del canibalismo, de las cosas terribles que pasaron en la guerra y de la terrible depresión de domingo, ¿no?, que compartían los que estaban ahí. Y en cambio a los nietos, a los abuelos nos lo hablaban como si hubiera sido una aventura, ¿no? Como si hubiera sido una aventura, y como que realmente nos dieron ya una versión disneyficada de cosas muy terribles que de hecho afectaron no solo a los exiliados, sino también a las segundas generaciones, historias de los profesores del Vives, algunos sobrevivientes de los campos nazis, por ejemplo, ¿no? Claro, cuando la colectividad crece, ya no es nada más el individuo, ya no es el núcleo familiar, ya la preservación de la memoria ya se convierte en política pública. Es cuando la cosa se vuelve muy explosiva, ¿no? Y entonces empiezan a aflorar nuevamente todas las divisiones, y me parece que eso es lo que estamos viendo ahorita, y lo vemos no solo en España con la Ley de Memoria Histórica, en México también, las discusiones que hay en torno a los libros de texto gratuitos, por ejemplo, ¿no? Las divisiones están saliendo nuevamente como si recién saliditas del horno, se han recreado, se han reconfigurado y son más vigentes, decía Tere, ¿no?, que nunca. Y es precisamente aquí como yo visualizo la preservación de la memoria a futuro, reconociendo esas conexiones que existen con el contexto actual. Lo que se peleó en España se sigue peleando todos los días, cada vez está más vigente con el retroceso que hay global de la democracia y el avance del autoritarismo. Entonces, se ha hablado aquí del componente antifascista, y a mí me parece que eso es clave porque es muy, muy relevante en Estados Unidos con Trump, por ejemplo, en India con Modi, etcétera, ¿no? O sea, la guerra de España dista mucho de ser obsoleta, se sigue luchando, estos temas se siguen disputando y todavía no se sabe quién va a ganar, ¿no? Gracias, Es que pensaba, se me quedó una frase de Magali que decía que somos descendientes de los que no fusilaron, los que lograron escapar, pero también no todos los que iban a fusilar lograron escapar, ni los fusilaron. Entonces había muchos del bando republicano que pues se tuvieron que quedar en España ocultos o disimulando, haciendo una vida en la medida en que podían. Y entonces a los que lograron escapar de alguna manera, a los que se quedaron congelados, digamos, en ese momento, los que les tocaba justo custodiar o transmitir esa memoria de lo que había pasado, ¿no? Y yo creo que esa memoria, aparte de contar los hechos, está también la mirada, poco la manera de ver las cosas, a partir del exilio y a partir de provenir de un exilio, que es una mirada que no se puede quitar por más que uno se integre al país de destino, ¿no? Hay una mirada externa, hay una mirada que ha pasado por ciertas cosas, y creo que sí se transmite a los hijos, bueno, a mí me la transmitieron así, y a los nietos. Recuerdo mucho todas las historias que contaba, sobre todo mi madre, pero también la abuela, tu tía Juan Luis, que era nuestra vecina, la tía Amparo, y era muy amiga de mi abuela Paquita, y que era maestra del Vives. Y pues también eran unas historias terribles, también de huidas por Rusia, de pues niños que se morían en el camino, cosas durísimas. Y creo que esa memoria pues queda,
Y en las nuevas generaciones hay algo que pasó en mi familia ahora recientemente muy interesante. Mi madre había dejado unas memorias escritas a máquina y no habían sido capturadas para la computadora. Y mi hija mayor las leyó y le dio la chamba a su hermana menor de pasarlas. Y entonces así fue un poco como mi hija menor, que no tenía tanto interés, pues se enteró, no le quedó de otra y me dijo que había quedado pues muy impresionada de todo lo que se contaba ahí, ¿no? Fue una manera como bonita de irse como transmitiendo esa memoria, ¿no? Y bueno, nosotros pues a través de la escritura tenemos el privilegio de poderlo recibir y transmitir, ¿no? También mi padre escribió su autobiografía y partes de… Pero creo que es algo que no acaba nunca, como que es un tipo de investigación que es tan personal, que es la más interesante, ¿no? Entonces siempre hay cabos sueltos, siempre hay un tío que ¿qué pasó con ese tío? Siempre hay… Es una historia inacabable y yo creo que ahí es donde pues más se puede hacer, ¿no? Por el lado de la investigación y incluso de la historiografía pues del exilio, ¿no? Todas esas pequeñas historias que conforman una gran tragedia o una gran movimiento histórico, ¿no? Enorme de masas que las vemos ahora, como mencionaba Teresa, todos estos exiliados que vienen de Centroamérica, de Haití, pues también son, pero eso se teje a través de las historias más pequeñitas, ¿no? Es lo interesante. Gracias. Pues como fueron muy estrictos con los tiempos, sí tenemos espacio. Le daría primero el micrófono a Carmen Tagüeña. Sí, con calma, para todos hay espacio. Bueno, voy a tratar de ser muy breve, porque mi historia es justo al revés de la de ustedes. Yo nunca tuve la nacionalidad mexicana, me costó mucho más trabajo conseguir la nacionalidad mexicana que la española. De hecho, la mayor parte de mi vida, o muchos años de mi vida, no tuve ninguna. Tenía la nacionalidad de la República Española, que no existía. Entonces, yo llegué a México y tenía un acta de nacimiento ficticia, donde me llamaba Carmen Mikhailovna Tarasova, y aquí tenía que estudiar. Entonces mis padres se acercaron a la representación que existía del régimen franquista en México para conseguir un acta de nacimiento española, que me llamara Carmen Tagüeña Parga, hija de Manuel Tagüeña y Carmen Parga, y gracias a eso yo podía estudiar en México. Entonces, bueno, tuve la nacionalidad española así, pero la mexicana me costó muchísimo trabajo conseguirla. De hecho, la conseguí por matrimonio años después. A mi papá nunca le dieron la nacionalidad mexicana. Él no quería regresar a España porque no quería regresar como rojo arrepentido, y nunca le dieron la nacionalidad mexicana, entonces murió como exiliado. Mi madre ya no pidió nunca la nacionalidad porque se vinculó al Partido Socialista Obrero Español y sí tenía que tener nacionalidad española. De hecho, mi mamá hacía una vida que no se la pueden ni imaginar. Yo la tenía que buscar por las noches, a ver dónde estaba, porque hacía una vida completamente libre y desprovista de mí. Entonces la historia como que es diferente. Lo que yo creo es que los exilios producen ese tipo de situaciones diferentes, ¿no? Y yo acabo de escribir mis memorias, no porque me sienta importante, es como darle la primera información a mis propios hijos, que no saben nada de lo que fue mi vida. O sea, mi hijo que estaba leyendo el libro conmigo se quedaba asombrado, y mi hijo tiene más de 50 años, pero viviendo conmigo, viviendo en México, estudiando en el Ciudad de México, en fin, estudiando, luego se fue a estudiar a Estados Unidos porque era nadador. O sea, mi hijo no sabía nada, ¿sí? Entonces yo escribí las memorias por eso, y espero que Bonilla acabe por publicarlas, porque ya tenemos, digamos, posibilidades de hacerlo,
Y espero que a alguien le sirvan, porque finalmente yo consideré que mi vida no era importante. Era mucho más importante la vida de mis padres, que sí escribieron sus memorias. Pero yo viví con ellos el exilio y esa generación ya ha desaparecido. O sea, yo nací en Moscú, viví en Yugoslavia, viví en Checoslovaquia y llegué a México de 14 años a Luis Vives. Afortunadamente, el exilio ya había un poco cedido, había cedido el exilio, y entonces me pude volver mexicana fácilmente, porque dije, ¿por qué demonios voy a seguir siendo exiliada toda mi vida? Entonces yo entré a la UNAM y me volví mexicana, ¿sí? Es más, me preguntaban, ¿usted no es de aquí? Decía yo, no, soy del norte. Y pensaba yo para mis adentros, ni miento, porque Moscú está más al norte que cualquier parte de México, y no tenía que dar más explicaciones. Ahora, ustedes me ven como un huipil y ahora la gente las usa. Y yo esto lo he usado toda mi vida, desde que me pude poner un traje que no fuera el uniforme de algo, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que los exilios producen muchas experiencias. Y el caso de la doble nacionalidad, a mí no me parece un poco de justicia, ¿sí? Por lo menos en mi caso lo fue, porque gracias a eso pude tener el primer pasaporte, aunque ahora, cada vez que yo muestro el pasaporte español, me dicen, pero usted vive en México, ¿verdad? Digo, sí, vivo en México. Porque usted tal, o sea, siempre sale por qué nació en Moscú. Eso me lo preguntan todos. Y entonces yo tengo que decir, bueno, es que yo nací en Moscú porque mis padres vivían allí, en fin. O sea, hay cierta cosa que te queda el resto de tu vida. Yo tengo 83 años y todavía tengo que explicar por qué nací en Moscú. Bueno, es un aporte generacional a lo que dicen ustedes, y yo creo que ustedes deberían estar muy contentos de tener la doble nacionalidad y utilizarla bien, porque vale la pena. Gracias, Carmen. Empezarle por allá y luego Joselina. Ok, buenas tardes. Voy a ser muy breve, aunque tendría muchas cosas que comentar. Me parece importante decir que hay otros, como decía, no me acuerdo su nombre, pero ella, la que acaba de participar, Carmen. ¿No quieres presentarte? Sí, me llamo Ángeles. Okay. Hay muchas experiencias sobre el exilio. Y yo quiero decir, creo que por primera vez en mi vida, lo que fue mi experiencia. Yo no vengo de padre y madre exiliado, sino de familia materna exiliado y de familia paterna oaxaqueña y inmigrante español. Es decir, que yo desde chiquita pude tener una distancia, o sea, a mí no me metieron todas las historias, que yo sé que sí les meten a los niños, porque yo desde chiquita estuve conviviendo con gente que sí, exactamente, sus historias eran completamente concentradas en lo que era el exilio, un momento histórico, ¿no? Yo me daba cuenta desde chiquita de esa cerrazón, o sea, pero desde chiquitita me daba cuenta, ¿no? Y bueno, también me sentía yo extraña un poco ahí, ¿no? Porque yo tampoco no comulgaba con todas las historias tan cerradas. O sea, nosotros íbamos de repente a Oaxaca y yo me sentía plenamente identificada, así como cuando íbamos a España yo me sentía plenamente identificada. Entonces yo creo que la identidad que yo acabé teniendo, y no sé si esto sirva a alguien de aquí, es que yo no me siento ni española ni mexicana. Es más, no me interesa tener ni siquiera un pasaporte para tener una ciudadanía española. Yo me siento universal. Yo creo que ese es el camino que tenemos que seguir. Y otro punto que me encantó que tocaran, y ya con esto termino, es el de la salud mental. Es obvio que hay muchas cosas que están tapadas, ¿no? Y que fueron surgiendo, y con el tiempo se ve los traumas que han tenido todas estas generaciones. Yo lo he visto a través de los años. Claro, cuando eres chiquita no te das cuenta tan fácilmente, pero hay un estrago muy grande, pero muy grande, y se va notando con la edad, ¿no? A los 30, 40, 50 años, todos esos estragos que se tuvieron por el sufrimiento que hubo, ¿no? Entonces, yo creo que hay muy valioso todo este abanico que hemos visto para una reflexión, pero no una reflexión para que se quede en el pasado, sino que vaya hacia el futuro, ¿no?
Y bueno, que se tome en cuenta que hay otros puntos de vista de la gente, cómo vivió el exilio. O sea, yo al año y medio estaba en España, lo estoy diciendo clarísimo. Yo no recibí ideas de mis abuelos de que España es lo mejor y tenemos que regresar para allá. Algo se quedaron traumados, que mi abuelo sí tuvo toda la vida relación con España, pero no nostálgica, sino de negocios. Entonces, como que recibí otra idea muy distinta, ¿no? Y bueno, vuelvo a repetir, yo voy a España y me encanta estar ahí y siento profundas conexiones, pero no me siento ninguna ciudadana, ¿no? Y tampoco de México tampoco, pero bueno, a lo mejor también yo estoy medio traumada. Gracias. Ok, muchas gracias. Le puedo pasar a Josefina. Sí. Bueno, yo soy Josefina Tomé y lo primero que quiero hacer es dar un saludo cariñosísimo a Clara Lida, con todo mi cariño, con los grandes recuerdos de estar en tu casa, ir de visita y salir con una clase. Entonces, muchísimas gracias por tu amistad y todo lo que me enseñaste, Clara. Y bueno, gracias, mi historia Josefina. familiar. Mis padres son exiliados, los dos exiliados republicanos. No vinieron con nadie de familia. Nosotros no tuvimos en México ni primos, ni tíos, ni abuelos. Eran solo mis padres. Lo cual en algún momento nos parecía terrible, pero con el paso de los años nos dimos cuenta que habíamos sido profundamente beneficiados, porque todas nuestras amistades eran matrimonios que no tenían hijos y eran gentes que no pensaban igual que mis padres, aun siendo republicanos españoles, mexicanos. Entonces recibimos una educación muy diversa donde todo era válido. Mis padres no hacían ciertas cosas, pero nosotros teníamos permiso de hacerlas. Entonces esto nos creó una libertad de pensar y hacer lo que queríamos, que agradecemos siempre. Algo que nos inculcaron siempre es el agradecimiento a México y al general Lázaro Cárdenas. Esto era indiscutible, no había el hablar de Lázaro Cárdenas y decir agradecimiento eterno. Y lo seguimos manifestando incluso a nuestros hijos. Yo estudié y me formé como alumna y como maestra en el Colegio Madrid. Y en algún momento alguien me dijo, tú no podrías trabajar en otra escuela que no fuera el Colegio Madrid o que tuviera que ver algo con el exilio. Sin embargo, en algún momento llegué a trabajar a una escuela que no tenía nada que ver con el exilio y entonces me di cuenta que mi proyecto educativo, yo he sido maestra toda mi vida, era exactamente el de la Segunda República Española. Y me siento muy orgullosa de ello. Y nada más, decir que soy mexicana, soy española, no soy mexicana porque nací en México, pero orgullosamente hija de exiliados republicanos. Gracias, muy bien. Consejero de la Embajada. Hola, buenas tardes. Muy brevemente, bueno, para quien no me conozca, soy el consejero de Educación de la Embajada y quería hacer un par de comentarios sobre lo que se ha estado comentando, que me parece muy interesante. Y me he decidido a hablar pues por dar la visión de una persona española que solo tiene una nacionalidad y que ha vivido pues casi toda su vida en España. La primera que comentaba Ana García era el tema de la lucha contra el olvido. Bueno, yo desde el punto de vista español diría que la lucha nuestra, que la lucha que hay es por el recuerdo, porque el tema del exilio en España ha sido algo absolutamente silenciado, absolutamente negado toda la vida. Yo la primera vez que tuve contacto con una persona del exilio, pues tenía yo ya, pero a finales de los 70 fue en París, la cocinera de un comedor de la Universidad de Jussieu, que resultó ser, cosas de la vida, del pueblo de mis padres y muy amiga de mi madre. El mundo es muy pequeño. Y mis padres eran de Murcia. Y bueno, esa señora llevaba exiliada pues 30 años en Francia. No se hablaba nunca. Mi padre era un miliciano, soldado raso de la República, que pasó largos años de cárcel, quiero decir. Y cuando contaba cosas, contaba anecdotario,
que yo como niño me lo tomaba como si fueran las películas de guerra de la Segunda Guerra Mundial, sin ningún tipo de, digamos, connotación política, ya se cuidaban mucho, porque lo que sí observé es que las personas que se quedaron dentro de España vivieron toda su vida en el miedo y en el silencio, directamente, y nunca se hablaba. Yo me imagino que las personas de vuestras familias que se quedaron en ese contexto en privado, sí se hablaría, que tenían familiares en México o en Francia o en Argentina, pero fuera de esto, es más, recuerdo que cuando mi padre se venía arriba y se ponía a contar sus anécdotas de guerra, mi madre le reñía. Y costó mucho, y yo que sí heredé, que ahora he convertido el libro, ese anecdotario de mi padre, cuando ya fui mayor y fui profesor, resulta, ya en los 80, en los 90, que sacaba el tema de la guerra civil, del exilio, de la dictadura y demás, no era tema, me consideraban un pesado. Y no estoy hablando de hablar en un bar, estoy hablando de hablar con profesores, en mi medio, en un colegio de prepa, de bachillerato público, y resulta que nadie, es decir, era un tema que no existía. Es verdad que yo entiendo que la izquierda, que con el tiempo llegó al poder, se creó su propia mitología, que fue la lucha antifranquista de los años 60, y que luego, pues bueno, desde Felipe González a otros muchos, pues habían creado pues esa mitología, porque a fin de cuentas, tanto Santiago Carrillo como la pasionaria Rafael Alberti estuvieron en el Parlamento pues en la primera legislatura, y ya más o menos desaparecieron de la vida pública por edad, ¿no? Y claro, yo también tengo que decir, y yo creo que muchos de ustedes lo saben, que si hablamos de las personas de izquierdas, políticos que llevaron a cabo la transición, todos ellos, la gran mayoría, en realidad eran personas de clase media de procedencia de familias ganadoras de la guerra civil, en su gran mayoría, incluso de personas que procedían de movimientos juveniles, de la Falange, etcétera, etcétera. Ahora puedo decir un nombre perfectamente: ministro con Felipe González, José Barrionuevo, que fue ministro del Interior, luego pasó por la cárcel, todo hay que decir, venía de la Falange, es decir, con 15 o con 18 años estaba metido en esas cosas. Es decir, hubo un corte, no hubo una conexión nunca entre exilio y digamos, la izquierda o los herederos de la República en la transición. Nadie se declaró heredero de la República, nadie. Es así. Y si eso, ya no solo desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista social o sociológico, si eso es así, ha quedado en el olvido hasta que ha llegado este siglo. Y en ese sentido, pues hay una injusticia a reparar. Yo me estoy empapando de todo lo del exilio ahora, de la guerra civil y de la posguerra no, porque la he vivido y la conozco a través de mi propia familia, evidentemente. Pero es un tema en el que yo he estado solo muchos años y no he tenido interlocutores. Es ahora que sí que, ahora, es decir, en lo que llevamos más o menos de siglo. Y quería comentar una cosa que ha comentado Teresa del tema de la monarquía, que efectivamente lo estábamos comentando el embajador y yo, que efectivamente aleja y separa, o no se entiende. A ver, yo hay, para empezar, una cosa que sí que quería comentar. El jefe del Estado en España, igual que en la mayoría de países de Europa, y no me parece mal, bueno, con la excepción de Francia, son regímenes parlamentarios, y la jefatura del Estado, yo no hablaría de régimen monárquico porque en realidad no intervienen en la vida política para nada y se limitan a recibir ramos de flores y cortar cintas inaugurales, es decir, no tiene en principio más, y algunas cuestiones de caridad o como se le venga a llamar. En eso no tengo ningún problema. Es decir, yo no considero que, por ejemplo, Dinamarca, que es una monarquía, Suecia o Noruega, pues sean menos democráticos. La lucha en aquel momento por la restauración de la República, estoy hablando del principio de la transición, hubiera sido sangrienta y democrática. Adolfo Suárez, en la Ley de Reforma Democrática del 76, sí se habló de que en ese referéndum se pudiese pronunciar la población sobre república o monarquía.
se decidió retirarlo porque tenían encuestas que decían que saldría República. Y creían que las fuerzas reaccionarias, conservadoras, franquistas, pues lucharían contra ello. ¿Qué pasó luego con Juan Carlos? A raíz del golpe de Estado, del intento de golpe de Estado del 81, apareció como el adalid, valedor, garante y líder de la democracia. Y ha vivido 30 años homenajeado así, hasta que salieron sus escándalos de los de corrupción y los de faldas, que de los de faldas no se publicaban, pero se sabían, como buen Borbón, por lo demás. Bueno, es sabido, es decir, hay aquel escrito de Gustavo Adolfo Bécquer de los Borbones en pelota, en singular, ¿no? Han cometido, es decir, hubo un tiempo en el que la monarquía tenía ganado mucho en cuanto a prestigio, en cuanto a no cuestionamiento, y no se cuestionaba. Ahora sí, evidentemente, pero es que hay elementos en los que se han cometido errores. Por ejemplo, y con esto acabo, yo creo que aquí también hay bastantes personas. Yo he visitado la tumba de Manuel Azaña en Montauban, no hace mucho, hace pues poco antes de la pandemia, y me sorprendió que había una placa del Estado español conmemorativa. Esa placa era de 2019 y firmada por Pedro Sánchez como presidente del gobierno. O sea, anteayer. Eso mismo pasa en la tumba de Antonio Machado en Collioure. Es decir, no le hubiera costado nada al jefe del Estado, puesto que Manuel Azaña era un jefe del Estado, que a veces se está hablando de si transportarlo o traer a España los restos y que vayan. No, tiene que estar allá como testimonio de todo lo que pasó. Es decir, un jefe del Estado y encima que se hayan tardado 70 años una plaquita a reconocer, no otro jefe del Estado. Y eso es un gran error que ha cometido la monarquía, porque no le hubiera costado nada. Pero no lo han hecho. Y resulta que la única placa que existe allá, hay de México, que está siempre la bandera, hay de... y resulta que de España es de Pedro Sánchez de anteayer. Gracias. Muchas gracias, consejero. Silvia, ¿me das la palabra? Sí, primero Cuauhtémoc Cárdenas hijo y luego Clara ya para cerrar. Sí, yo quiero hacer muy rápidamente dos recomendaciones que se me pasó a hacer hace rato. Una respecto a la querella argentina. Hay un documental muy interesante de Almudena Carracedo que está, no es anuncio, está en Prime, se puede ver, es muy interesante y muy actual. Y por otro lado hay una novela gráfica muy bonita que se llama Winnipeg, de una autora, Laura Martel, canaria, que se llevó al teatro recientemente también en una gira en España. Son dos recomendaciones que les hago si quieren seguir con el tema. Hace un momento alguien hablaba de la transmisión de la experiencia de los exilios. Yo soy de una generación que crecí educado por algunos maestros que venían de España y caí en escuelas que recibieron a los exilios sudamericanos. Si bien no fue fácil para la gente de Sudamérica integrarse a México, como no lo fue para los españoles, en una buena medida lo que encontraron en esas escuelas fue a la descendencia del exilio español, y esto tiene que ver con la identidad de ellos mismos como mexicanos, que les ayudaron a explicar qué era lo que era ser mexicano, no qué era ser descendiente de España, no. ¿Por qué? Porque las historias se parecían, porque mis compañeros uruguayos salieron caminando de Uruguay hacia Brasil, como muchos que cruzaron los Pirineos caminando, porque al final de cuentas ya no había que explicar. Por lo menos en ese grupo de escuelas, ya no había que explicar lo que era ser un exiliado, lo que era ser un refugiado, lo que era salir de un país por persecución por sus ideas. La gente que los recibía los entendía y era empática con ellas. Y lo mismo sucedió con los adultos, porque llegaron, a diferencia del exilio español, los exilios sudamericanos eran menos variados en su composición socioeconómica, digamos, eran muchos más profesionistas,
pequeños comerciantes o pequeños empresarios, científicos, etcétera. No llegó, yo que recuerde, pues casi ningún agricultor uruguayo a México, por la razón que sea. Entonces eso también ayuda, el tener que explicar qué es lo que uno es cuando recibe a otro, también ayuda a reafirmar eso que uno es. Ahora, el tema del exilio tiene otro componente. Yo soy mestizo por el lado de mi padre, por el lado de mi madre tengo mucho más claro de dónde venimos, un par de generaciones, también se me pierde, ¿no? Por el lado portugués y español se me pierde. Por el lado de mi padre se me pierde aún más. No tengo ni idea quién trajo el apellido Cárdenas a México, ni me importa. ¿Por qué? Porque seguramente ya pasaron 500 años o 400 y desgraciadamente se va perdiendo, pero no es una tragedia. Sin embargo, el exilio español tiene muy claro todavía dónde nacieron algunos de los que todavía están aquí, de dónde son, qué idioma hablaban, qué les gustaba comer, y pues como la juventud es un mal que se quita con el tiempo. Y ni modo, hay muchas maneras de ser mexicano. Una de ellas es ser descendiente del exilio español. Es otra forma de ser mexicano. Muchas gracias. Muy bien. Pues gracias. Muy buena visión para ir cerrando. Clara, ahora sí te toca el cierre, un comentario y el cierre del evento. Uy, mi querida Silvia, me pones en un brete. Yo quería solo hacer un pequeño comentario muy enfocado hacia la cuestión de la memoria que tanto se ha enfatizado. Y como tengo una deformación profesional y soy historiadora, siempre pienso que hay que tener un poco de cuidado con el conocimiento del pasado. Y pensar que la memoria puede ser una memoria inventada, coyuntural, individual, cambiante, plural, pero que no es necesariamente una historia basada en un conocimiento sustentado del pasado. Se habla de la ley de la memoria histórica. ¿Por qué no se habla de la ley de la historia en España? Y por ejemplo, se pone la guerra civil y el exilio como un tema importante en todos los libros y en todas las asignaturas de historia moderna y contemporánea. ¿Por qué no se enseña en las escuelas como se debe enseñar? Y solo hablamos de lo que decía mi abuelo, mi mamá o mi tío. Es importante lo que decían, yo no lo niego. Es importante como un recuerdo personal, pero es muy perecedera esa historia. Acaba siendo anecdótica frente a lo que debería ser el conocimiento sustentado de los porqués de un exilio, los porqués de una guerra, los porqués de una dictadura, y empezar también a cuestionar la historia como fue, pero sabiendo cómo fue, no como la imagina cada uno que fue. Para mí esto es muy importante. Por eso lo de custodio de la memoria, me pregunto si tiene más valor que la metáfora literaria, porque no hay una sola memoria y la custodia cada uno a su manera, pero al final sabemos cómo fue realmente. Yo siento que de verdad se evita hablar de historia muchas veces para no fijar conocimientos, ni discutirlos, ni debatirlos, más que como algo individual, algo personal. No te voy a discutir tu memoria porque la mía es distinta, pero no discutamos. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál fue la realidad histórica? Y todavía tenemos que saberlo. Y en España en particular, un país que tiene 5 siglos de historias de exilios, una tradición de exilios continuos, en el siglo XV con los judíos, en el siglo XVI y XVII con los moriscos, en el siglo XVIII con los
heterodoxos, en fin, con los jacobinos, con los revolucionarios en el siglo XIX, con los afrancesados, con los liberales, con los republicanos de la Primera Guerra, de la Primera República, de la que nos olvidamos siempre, y lleva ya 150 años de no conmemorarse ni recordarse. Y pasamos al siglo XX y los primeros exilios son ya de la época temprana de la monarquía, luego con la dictadura de Primo y luego con la dictadura que conocemos todos y que todos hemos aprendido a detestar. Pero no es una cosa excepcional y no explicamos la historia de esa incapacidad española de aceptar la diversidad intelectual, ideológica, el diálogo crítico, la información frente a la imaginación, etcétera. Y yo siento que eso lo debemos estar tratando de buscar, porque debe enseñarse a las jóvenes generaciones lo que pasó, no como lo contaba mi abuelita, sino lo más cercano posible a cómo y por qué fue. Y preguntar los porqués es siempre lo más importante del historiador y de quien quiere hablar de la historia. ¿Por qué? Y tenemos que aprender a pensar en esos porqués. En fin, eso por un lado. Decía el licenciado Cárdenas que se refería a otros exilios y tal vez alguna vez debamos hacer en la cátedra un conversatorio sobre los distintos exilios acogidos en México, ver las diferencias y ver las continuidades que se dan en las causas de esos exilios y en los procesos exiliares. ¿Es excepcional o es normativa el exilio español? ¿Es excepcional frente a otros exilios europeos de la Segunda Guerra? ¿Es uno más de los tantos exilios que conocemos y que México ha recibido? Y luego, con lo que decían los colegas de la mesa, que me gustó mucho esta mesa conversatorio, hubo un momento en que parecía disputarse o discutirse si la tortilla de patatas o el mole. Yo me pregunto, ¿y no podría ser la tortilla de patatas y el mole? Sí, claro. ¿No sería eso realmente lo que se llama ser exiliado, abrirse a otros gustos, a otros sabores y no quedarse encerrado en fronteras mentales? Si el exilio lo que hace es que también tiene ese lado de abrir horizontes. En eso a veces se tiene que agradecer el exilio. Y yo vengo de una familia de exilios argentinos distinta a la española, claro, pero la tortilla de patatas, el mole y la empanada porteña me parecen igualmente deliciosos. Y nos perdemos esa oportunidad de sumar a partir de una experiencia terrible y aparentemente destructiva, la podemos convertir en otra experiencia positiva y sumatoria. Carmen Tagüeña decía, bueno, a Carmen Tagüeña se le ocurre nacer en Madrid cuando en el fondo en la Guerra Fría hace que sea muy difícil concederle una nacionalidad a una nacida en Moscú. Pero qué barbaridad. Nace en Moscú y es una infiltrada comunista seguramente. ¿Cómo la vamos a admitir como una ciudadanía mexicana? También existe la Guerra Fría, también existen esos otros exilios dentro de los países que acogen. En fin,
descomplejizar el exilio me parece importante y no limitarlo a la memoria perecedera de nuestros antepasados. Muchas gracias. No, y creo que este seminario, este encuentro, es una prueba de que tenemos que continuar haciendo otros encuentros, que Silvia, Pablo y todos ustedes nos tienen que ayudar sugiriendo qué otros temas o qué más temas podemos ir integrando al proceso de conocimiento y de reflexión sobre el pasado. La Cátedra México-España es una cátedra abierta y para eso necesitamos que todos colaboren y que todos vuelvan en la próxima ocasión, que también tendrá algo que ver, Silvia Yorguli será la encargada de la organización, sobre un tema muy importante para los países en cuestión, España y México. El problema de la despoblación y del repoblamiento que estamos viendo en distintos países vinculados con estos movimientos masivos de desplazados, de desplazamientos, y la cerrazón o la apertura de países para acogerlos. Y a veces se sorprende uno de la cerrazón de países que se van despoblando, pero prefieren quedar despoblados antes que tener a esas minorías tan feas que nos quieren venir aquí a invadir. Tenemos que discutir las xenofobias, tenemos que discutir los nacionalismos que en lugar de crear nación la destruyen, y tenemos que seguir hablando y preguntándonos y explicándonos históricamente por qué surgen estos problemas. En fin, les damos a todos las gracias por haber venido hoy, por estar en el Colegio de México, por estar en esta cátedra y por toda la participación generosa que han tenido ponentes y público, organizadores y jóvenes que nos han apoyado, como Mariana y como Elizabeth Cerratos y como los técnicos del Colegio de México. Muchas gracias. Gracias. Bueno, quedamos con una deuda con los panelistas porque ya por una cuestión de tiempo ya no les vamos a dar el tiempo de que cierren, pero los invitamos a que nos acompañen a la exposición, a la inauguración de la exposición fotográfica por los 75 años del Ateneo y a un brindis que tenemos programado después de la exposición para cerrar, pero yo le agradezco muchísimo a los cuatro, a Juan y a las cuatro panelistas, 3 panelistas.